El sonido del cristal rompiéndose me sacó de mi ensimismamiento. Estaba en la cocina, observando el café que se enfriaba sobre la encimera, cuando un estruendo me hizo saltar. Corrí hacia la ventana del salón, pensando que alguien había entrado en casa. Pero lo que vi fue algo completamente distinto. Allí, en medio de mi jardín, un perro flacucho y lleno de barro revolvía el contenido de mi basura. Una de las bolsas estaba rota, y los restos de una cena olvidada se esparcían por el césped. La escena era grotesca y, al mismo tiempo, desoladora. Mi primera reacción fue abrir la puerta y gritar: «¡Fuera de aquí!». El perro se detuvo, sus orejas se alzaron, pero no se movió. En lugar de huir como habría esperado, se quedó allí, mirándome con una mezcla de desafío y súplica. Algo en su mirada me desarmó. No era la mirada de un animal agresivo, sino de alguien que había perdido mucho más, alguien que había aprendido a no confiar pero que aún tenía esperanza. Sin embargo, en mi interior luchaba otra emoción. Mi jardín, mi pequeño refugio, el único espacio que aún sentía como mío después de todo lo que había pasado, ahora estaba arruinado. Pero antes de que pudiera gritar de nuevo, el perro emitió un pequeño ladrido, casi como si intentara explicarse. Me quedé quieta, sintiendo un nudo en el estómago. Decidí acercarme. «¿Qué haces aquí?», pregunté en voz baja, más para mí que para él. El perro dio un paso hacia atrás, pero no huyó. Sus patas estaban cubiertas de barro, su pelo enmarañado, y había un corte superficial en una de sus orejas. Era evidente que llevaba tiempo sobreviviendo solo. Algo en mí, quizás la parte que aún intentaba encontrar sentido en mi propia soledad, me impulsó a actuar. Entré en casa, busqué una toalla vieja y volví al jardín. El perro me observaba desde el borde del seto, como si estuviera decidiendo si confiar en mí. Me agaché y extendí la toalla. «No te voy a hacer daño». No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, con la toalla extendida, esperando. Finalmente, el perro dio un paso, luego otro, y se acercó. Sus movimientos eran lentos, cautelosos, pero no había agresividad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo envolví con la toalla y lo levanté con cuidado. Su cuerpo era más liviano de lo que esperaba, y sentí una punzada de lástima. Al llevarlo al interior de la casa, me di cuenta de lo silencioso que estaba todo. Era un silencio que había aprendido a odiar durante los últimos meses, desde que mi pareja había decidido marcharse. Ahora, con este extraño huésped en mis brazos, el silencio parecía diferente, menos opresivo. Lo llevé al baño y lo limpié lo mejor que pude. Aunque al principio se resistió, poco a poco dejó de luchar y simplemente me dejó hacer. Mientras el agua corría por su cuerpo, observé las cicatrices en su piel, los signos de una vida dura. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a no llorar. Después de secarlo, le ofrecí un poco de comida que encontré en la despensa. Aunque no era específicamente para perros, él la devoró como si fuera el mejor banquete de su vida. Me senté en el suelo junto a él, observando cómo comía, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la compañía. Esa noche, mientras el perro dormía en una manta improvisada en el salón, me quedé despierta, mirándolo desde el sofá. Su respiración era suave, tranquila, como si por fin hubiera encontrado un lugar seguro. Y yo, aunque aún no lo sabía con certeza, comenzaba a sentir que quizás él había llegado para enseñarme algo que había olvidado, como encontrar paz en medio del caos. Cuando finalmente cerré los ojos, me di cuenta de que el ruido del cristal roto ya no resonaba en mi cabeza. En su lugar, solo escuchaba la respiración pausada de aquel extraño que, de alguna manera, había entrado en mi vida. La mañana siguiente comenzó con un ladrido. No uno fuerte, ni amenazante, sino un sonido breve y seco, como un recordatorio de que ya no estaba sola en casa. Abrí los ojos lentamente, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y cansancio. Allí estaba él, parado junto a la puerta del salón, moviendo ligeramente la cola mientras me miraba con esa mezcla de expectación y cautela que parecía ser parte de su carácter. «¿Así que todavía estás aquí?», dije en voz baja, incorporándome en el sofá. El perro inclinó la cabeza, como si estuviera intentando entender mis palabras. Su mirada seguía siendo la misma de la noche anterior, intensa, casi humana. Me levanté y fui a la cocina, sacando lo poco que tenía para darle de comer. Mientras le servía un plato con restos de arroz y pollo,
Me pregunté qué iba a hacer con él. No podía quedármelo, eso era seguro. Mi vida ya era suficientemente caótica como para añadir la responsabilidad de cuidar a un animal. Pero al mismo tiempo, algo en mí se resistía a la idea de simplemente echarlo a la calle. Cuando terminé de preparar su comida, me giré hacia él. Estaba sentado junto a la mesa, observándome con paciencia, como si supiera que esa comida era para él. Dejé el plato en el suelo y me aparté, esperando que se abalanzara sobre él, pero no lo hizo. En lugar de eso, se acercó con cuidado, olfateó un par de veces y luego empezó a comer lentamente, como si quisiera demostrar que no era una carga. Después de desayunar, decidí que era hora de hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados. Saqué una correa vieja que había encontrado en el armario y la ajusté alrededor de su cuello. Aunque al principio se resistió, finalmente dejó que lo guiara hacia la puerta. Vamos, te llevaré a un lugar mejor. El plan era llevarlo al refugio de animales del barrio. No sabía mucho sobre ese lugar, excepto que allí cuidaban de perros perdidos y los ponían en adopción. Era la opción más lógica. Pero cuando llegamos al refugio, las cosas no salieron como esperaba. El edificio era pequeño y modesto, con un cartel de madera que decía Refugio de Esperanza. Al entrar, me recibió una mujer amable de unos 50 años, que me preguntó si estaba allí para adoptar. Le expliqué la situación, señalando al perro que estaba a mi lado, sentado tranquilamente y mirando a su alrededor con curiosidad. Es un caso común, dijo la mujer, sonriendo con simpatía. Muchos perros terminan en las calles después de perder a sus dueños. Lo cuidaremos aquí, no se preocupe. Mientras hablaba, un grupo de perros comenzó a ladrar desde las jaulas al fondo del refugio. El sonido era ensordecedor, y pude ver cómo mi acompañante se tensaba. Sus orejas se echaron hacia atrás, y dio un paso hacia mí, buscando refugio. Parece que no le gustan los refugios, comentó la mujer, riendo suavemente. Yo también sonreí, pero algo dentro de mí se sintió extraño. Miré al perro, que ahora me miraba con algo parecido a la súplica en sus ojos. Era como si me estuviera pidiendo que no lo dejara allí. ¿Y si lo adopto? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerme. La mujer me miró con sorpresa, pero luego asintió. Si está segura, puedo darle algunos consejos sobre cómo cuidarlo. Salimos del refugio con una bolsa de comida, un par de juguetes viejos y un nuevo nombre, Max. No tenía idea de por qué lo había llamado así, pero parecía adecuado. Mientras caminábamos de regreso a casa, sentí algo nuevo en el aire. No era alegría exactamente, pero sí una ligera sensación de propósito, como si tener a Max conmigo fuera el comienzo de algo que aún no lograba entender. Al llegar a casa, abrí la puerta y lo dejé entrar primero. Max caminó lentamente por el pasillo, olfateando cada rincón, como si estuviera evaluando el lugar. Finalmente, se detuvo junto al sofá y se echó en el suelo, dejando escapar un suspiro profundo. Bienvenido a casa, Max, dije, sentándome junto a él. Mientras lo observaba, pensé en cómo había llegado a este punto. Apenas unas horas antes, estaba convencida de que no podía quedármelo, y ahora aquí estaba, sintiendo que quizás él era justo lo que necesitaba. No sabía cuánto tiempo estaría conmigo, ni cómo iba a manejar la situación, pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio en mi casa no me parecía tan insoportable. Esa noche, mientras preparaba la cena, Max se quedó a mi lado, moviendo ligeramente la cola cada vez que me giraba para mirarlo. Era como si supiera que estaba intentando adaptarme a esta nueva rutina, y quería asegurarse de que no me sintiera sola en el proceso. Cuando finalmente me senté a cenar, él se acomodó en su manta y cerró los ojos, dejando escapar otro suspiro tranquilo. Y yo, observándolo desde mi silla, me di cuenta de que, aunque no lo había planeado, tenerlo en casa era lo más cercano a sentir que mi vida volvía a tener algo de sentido. Todo parecía ir bien, o al menos, eso creía. Max y yo habíamos encontrado cierto ritmo en nuestra nueva rutina. Por las mañanas, caminábamos por el vecindario. Por las tardes, él se tumbaba junto a mí mientras trabajaba en el jardín o leía algún libro viejo que nunca había terminado. Aunque al principio fue un desafío adaptarme a su presencia, empezaba a disfrutar de los pequeños momentos que compartíamos. Sin embargo, esa sensación de calma no duró mucho. Todo comenzó una tarde cuando decidí llevar a Max al parque cercano.
Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con un pequeño lago en el centro. Pensé que le gustaría correr un poco, ya que en casa parecía tener demasiada energía acumulada. Al llegar, le quité la correa, segura de que se quedaría cerca de mí. Pero apenas sintió la libertad, salió corriendo como si algo lo estuviera llamando. «Max», grité, tratando de alcanzarlo. Lo vi correr hacia un hombre que estaba sentado en una banca cerca del lago. Al principio pensé que simplemente estaba emocionado por conocer a alguien nuevo, pero su comportamiento me desconcertó. Max no se acercó con alegría, como lo haría un perro sociable. En cambio, se detuvo a unos metros del hombre y comenzó a ladrar furiosamente, mostrando los dientes. Corrí hasta él y lo sujeté por el collar, tratando de calmarlo. «Lo siento mucho. No sé qué le pasa», dije, mirando al hombre, que ahora parecía incómodo. El hombre se levantó rápidamente y murmuró algo ininteligible antes de marcharse, evitando mi mirada. Me quedé allí, intentando entender qué había sucedido. Max seguía tensado, su respiración era rápida y sus ojos estaban fijos en la dirección en la que el hombre había desaparecido. «¿Qué te pasa, Max?», le pregunté en voz baja, acariciándole la cabeza. Esa noche, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Max siempre había sido tranquilo, incluso reservado, pero su reacción en el parque me había mostrado un lado de él que no conocía. Algo en su comportamiento me inquietaba, pero decidí no darle demasiada importancia. Tal vez había sido un incidente aislado, una coincidencia. Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse. Días después, mientras paseábamos por el vecindario, Max se detuvo de repente frente a una casa. Sus orejas se alzaron, su cuerpo se puso rígido, y comenzó a ladrar como lo había hecho en el parque. No había nadie a la vista, pero Max no dejaba de mirar fijamente hacia la ventana de la casa, como si algo estuviera allí. «Max, basta». Tiré de la correa, tratando de alejarlo de la casa, pero él se resistió. Finalmente logré llevarlo de regreso a casa, pero el incidente me dejó con una sensación incómoda. ¿Qué estaba pasando con él? ¿Era algo relacionado con su pasado, algo que yo no sabía? Intenté ignorar esos pensamientos, pero una parte de mí no podía dejar de preguntarse si Max estaba tratando de decirme algo que yo no entendía. El punto crítico llegó un par de días después. Había invitado a una vecina a tomar un café en casa. Era una mujer amable que vivía al final de la calle y que siempre me saludaba con una sonrisa cuando pasábamos frente a su jardín. Pensé que sería bueno socializar un poco, salir de mi burbuja, pero no contaba con la reacción de Max. Apenas mi vecina cruzó la puerta, Max comenzó a ladrar como un loco. Nunca lo había visto así. Su cuerpo estaba tensado, sus ojos brillaban con una intensidad que me asustó. Intenté calmarlo, pero nada funcionaba. Mi vecina, visiblemente incómoda, me dijo que quizás lo mejor era irse. Después de que se fue, me senté en el sofá con Max a mi lado. «¿Qué te pasa?», le pregunté, mirándolo a los ojos. Él me devolvió la mirada, pero no había respuesta en sus ojos, solo esa intensidad que comenzaba a volverse familiar. Esa noche, mientras Max dormía en su manta, decidí investigar un poco más sobre su comportamiento. Busqué en Internet, leyendo artículos sobre perros rescatados y sus traumas. Algunas historias eran conmovedoras, otras inquietantes. Me di cuenta de que quizás Max estaba reaccionando a algo que había vivido antes de llegar a mí, algo que lo marcó profundamente. A la mañana siguiente, decidí llevarlo al veterinario para un chequeo. Quería asegurarme de que no hubiera nada físico causando su comportamiento. Durante la consulta, mencioné los incidentes al veterinario, quien me escuchó con atención antes de sugerir algo que no había considerado. «Tal vez sería buena idea hablar con alguien en el refugio donde lo adoptaste. Ellos podrían tener más información sobre su pasado». Esa idea se quedó conmigo el resto del día. No quería enfrentarme a la posibilidad de descubrir algo que no pudiera manejar, pero sabía que era lo correcto. Max se había convertido en parte de mi vida, y no podía ignorar las señales que me estaba dando. Esa noche, mientras miraba a Max dormir, me prometí que haría todo lo posible por entenderlo, aunque eso significara enfrentar verdades que preferiría evitar. Después de los últimos días, sentí que necesitaba un cambio de ambiente. Max y yo habíamos estado en casa demasiado tiempo, y la tensión acumulada no parecía disminuir.
Fue entonces cuando recordé la vieja casa de campo de mi familia, un enorme caserón de 10 habitaciones que había heredado hacía años, pero que rara vez visitaba. Decidí que sería el lugar perfecto para pasar un tiempo lejos de todo, e incluso invité a algunos amigos para acompañarme esa noche. Max parecía emocionado por el viaje. Durante el trayecto en coche, no dejaba de mirar por la ventana, sus orejas moviéndose con cada sonido desconocido. Cuando finalmente llegamos, me recibió un paisaje familiar pero olvidado. El caserón, con su fachada desgastada y su enorme jardín descuidado, parecía tan abandonado como mi propia vida lo había estado hace unos meses. Al abrir la puerta principal, me golpeó un fuerte olor a polvo y humedad. Miré alrededor y solté un suspiro. Las habitaciones estaban llenas de cajas, muebles cubiertos con sábanas viejas y montones de cosas acumuladas con los años. Mis amigos llegarían en unas horas, y no podía recibirlos en ese estado. Bueno, Max, parece que tenemos trabajo por delante, dije, mientras él me seguía, moviendo la cola. Agarré un trapo y una escoba y comencé a limpiar una de las salas principales. Max, como siempre, no tardó en unirse a mi actividad. Mientras yo recogía papeles y trapos viejos, él se dedicaba a buscar por la casa todo lo que parecía fuera de lugar. En cuestión de minutos, lo vi regresar con una de sus propias juguetes en la boca, dejándolo en un rincón limpio. ¿En serio?, le dije, sorprendida. Como si hubiera entendido, Max salió corriendo otra vez, esta vez volviendo con una pequeña pelota de tenis que había estado escondida bajo un mueble. A medida que avanzaba la tarde, él continuaba trayendo cosas: una vieja zapatilla, una cuerda de saltar cubierta de polvo, incluso un viejo calcetín que probablemente llevaba años olvidado en algún rincón. No pude evitar reírme. Mientras limpiaba la sala principal, pensé para mí misma: mi perro acaba de hacer más en una tarde de lo que mi marido logró en 10 años. Esa idea, aunque amarga al principio, me hizo sonreír. Max no solo era una compañía constante, sino que estaba convirtiéndose en un aliado que nunca había imaginado tener. Con su ayuda, logramos limpiar las 10 habitaciones en poco más de una hora. Max parecía disfrutar del proceso tanto como yo, olfateando cada rincón y apuntando con su hocico cualquier cosa que pudiera considerarse basura. Mientras recogíamos un viejo mantel lleno de manchas, me detuve un momento para observarlo. Había algo profundamente conmovedor en su entusiasmo, en la manera en que parecía entender exactamente lo que necesitaba de él. Gracias, Max, creo que somos un buen equipo, dije, mientras le acariciaba la cabeza. Cuando terminamos, me sentí agotada pero satisfecha. Las habitaciones ahora parecían habitables, con muebles limpios y el aire más fresco después de abrir todas las ventanas. Me senté en el sofá de la sala principal y dejé escapar un suspiro de alivio. Max, como siempre, se acomodó a mi lado, dejando caer su cabeza sobre mi pierna. Creo que merecemos un descanso antes de que lleguen los demás, ¿no crees? Permanecimos allí unos minutos, disfrutando del silencio y la sensación de logro. Sin embargo, mientras acariciaba las orejas de Max, no podía evitar preguntarme cómo sería la noche con mis amigos. No los había visto en mucho tiempo, y aunque estaba emocionada por su visita, también sentía cierta inquietud. ¿Cómo reaccionaría Max a ellos? Después de todo, había demostrado ser protector y un poco impredecible en presencia de extraños. Decidí no preocuparme por ello hasta que llegara el momento. Por ahora, quería disfrutar de la tranquilidad que habíamos conseguido juntos. Mientras observaba cómo los últimos rayos de sol iluminaban el salón recién limpio, me di cuenta de lo mucho que Max había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el caserón no era solo un lugar lleno de recuerdos, sino un espacio lleno de nuevas posibilidades. Max, como siempre, había logrado convertir lo que parecía una tarea imposible en un momento significativo, recordándome que incluso las cosas más simples pueden tener un impacto profundo. Mientras esperaba la llegada de mis amigos, me levanté del sofá y fui a la cocina a preparar algo para todos. Max, fiel a su estilo, me siguió, moviendo la cola con entusiasmo, como si supiera que todavía había mucho más por vivir esa noche. La noche comenzó tranquila. Mis amigos llegaron uno a uno, con sonrisas y abrazos, llenando la casa con una energía que no había sentido en años. Max, sorprendentemente, se mostró relajado,
saludando a todos con su usual cautela, pero sin la tensión que había mostrado en otros encuentros. Mientras preparábamos la cena, sentí que algo estaba cambiando dentro de mí. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, permitiera que la alegría entrara nuevamente en mi vida. Después de cenar, decidimos sentarnos en el enorme salón para contar historias y reírnos. Max, fiel a su estilo, se acurrucó a mis pies, observando a todos con curiosidad. En un momento, uno de mis amigos sacó una vieja caja de fotos que había encontrado mientras limpiábamos la casa. Comenzaron a pasar las imágenes de una mano a otra, riendo y comentando los recuerdos que traían. Cuando la caja llegó a mis manos, vi algo que me dejó sin palabras. Una de las fotos mostraba a Max, mucho más joven, sentado junto a mi abuelo frente al caserón. El corazón me dio un vuelco. Había olvidado por completo que mi abuelo había tenido un perro parecido hace años, y ahora parecía evidente que Max y ese perro eran el mismo. La coincidencia me dejó sin aliento. Miré a Max, que ahora me observaba con sus ojos profundos e intensos, como si esperara mi reacción. No sabía qué pensar. ¿Había vuelto aquí por una razón? ¿Era esto más que una simple casualidad? Mis amigos notaron mi silencio y comenzaron a bromear sobre el destino y las vueltas de la vida. Pero para mí, esto iba más allá de lo que podía comprender. Sentí una oleada de emociones, alegría, confusión, y algo parecido a la esperanza. Después de que mis amigos se fueron, me quedé en el salón con Max. La casa, que hacía unas horas estaba llena de risas, ahora estaba en silencio, pero esta vez no sentí vacío. Así que siempre has estado aquí, ¿verdad? Le dije, mientras me inclinaba hacia él y lo abrazaba. Max apoyó su cabeza en mi hombro y dejó escapar un leve suspiro. No necesitaba palabras, su presencia lo decía todo. Esa noche, antes de irme a la cama, dejé la foto junto a la lámpara de mi habitación. Era un recordatorio de que, a veces, las cosas vuelven a nosotros de maneras inesperadas. Max no solo había encontrado su camino de regreso, sino que también me había ayudado a encontrar el mío. Y así, con el corazón más ligero y una nueva perspectiva, apagué la luz, sintiendo que, finalmente, todo estaba en su lugar.